Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. El día de hoy nuestro invitado es el maestro en ciencias Carlos Gregorio Barreras Urbina, quien nos platicará sobre el diseño e implementación de un sistema de liberación prolongada de urea en un cultivo de trigo. Aquí aprovechamos para comentarle que usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 259-2280. Si se encuentra en alguna de las instalaciones universitarias, puede utilizar la extensión 8580 y también tenemos disponible el correo electrónico universidad@radio.uson.mx. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, el tema tiene que ver con tu trabajo de búsqueda de grado, ¿no? Uh-huh, así es. Y alguna vez previamente habíamos tenido una plática también contigo sobre la urea, pero en un contexto algo distinto que luego comentaremos. Obviamente que tendríamos que recuperar del tema de manera inmediata lo que es la urea, ¿no? Uh-huh. O sea, la urea, bueno, pues, planteado en una lógica muy simple, es un desecho de la mayoría de los mamíferos, sí, y por lo tanto relativamente, digamos, pues abundante, y además habrá que decirlo esto ya como nota al margen, pero importante, la urea fue el primer compuesto orgánico que fue sintetizado en un laboratorio, y eso bueno, es un compuesto simple, ¿no? Relativamente hablando, por eso también fue posible que fuera la primera síntesis de un compuesto que normalmente se asociaba a la vida. Sí. Pero bueno, esta es una cápsula así de apoyo nada más, y entraremos al tema. La urea es una fuente principalmente, visto desde la perspectiva agrícola hacia los cultivos, de nitrógeno. Así es. ¿Sí? Es importante la cantidad, la proporción de nitrógeno que tiene la urea, pero, y para contextualizar, ¿para qué usan el nitrógeno las plantas? Porque hay que planteárselo como que la estamos alimentando a la planta cuando le ponemos urea. ¿Por qué es importante el nitrógeno? Que dentro del crecimiento de las plantas hay varios tipos de nutrientes primarios o principales que se les agregan en los campos. Uno es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, dentro de estos, el nitrógeno es de los más importantes. ¿Por qué? Primeramente, durante el desarrollo o germinación de las semillas, ayuda a la producción de hormonas o fitohormonas que se les llama en plantas, para que la raíz crezca, para que el tallo, etc. Al final, cuando las plantas están dando fruto, en este caso el trigo o ciertos cereales, el nitrógeno se utiliza para lo que es la síntesis de proteínas, para el llenado de los granos, ese tipo de cosas, ¿no? Aunados a lo que son el desarrollo de tallos, de hojas, clorofila, etc. Entonces es importante tener una buena nutrición basada en lo que es el nitrógeno para las plantas, para que éstas puedan dar frutos de calidad, en buenos rendimientos en los tiempos necesarios, ¿no? Es decir, nitrógeno, al igual que para nosotros, hay que decirlo, sí, desde luego, ¿no? Es un nutriente de primera necesidad para todas las plantas. Así es. Tiene muchas funciones, sobre todo en lo que respecta a la producción visto de la perspectiva ya de producto agrícola, del producto que nosotros consumimos, que tenga un buen contenido de proteína, ¿no? Pero bueno, en el desarrollo de la planta también es muy importante. Normalmente, por lo tanto, el dar o ofrecer el nitrógeno a la planta es por la razón que comentamos, pues de manera significativa, una parte importante del proceso agrícola. Así es. ¿Sí? O sea, eso de que el nitrógeno se encuentra en el suelo, pues sí, pero después de varias veces que se cultiva en la misma superficie, pues ese nitrógeno ya escasea, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la forma en la que se alimenta, se apoya a la planta con la disponibilidad de nitrógeno? ¿Cómo se le proporciona a la planta?
Bueno, primeramente el suelo tiene variaciones de nitrógeno, ¿no? Formas distintas. Hay un ciclo del nitrógeno que se encarga a través de microbiota de estar fijando el nitrógeno atmosférico. Entonces cuando hay, como dijo usted, cuando hay varios cultivos, etcétera, el suelo queda empobrecido de nitrógeno. Entonces lo que hacen los agricultores es empezar a agregar nitrógeno, en este caso urea, por el alto contenido de nitrógeno que tienen. Pero el problema con es cuando lo están agregando, se puede agregar por boleo, que vendría siendo las capsulitas o la urea así en perlitas. Al suelo se puede agregar en otros compuestos como sulfato de amonio o nitratos de amonio al suelo, pero sin embargo todos estos se pierden. Es un bajo porcentaje el que es absorbido por la planta. Entonces, al ser un bajo porcentaje el que es absorbido por la planta, el nitrógeno que se agrega en exceso es el que se pierde en el medio ambiente. Entonces, el punto aquí es que la planta necesita ese nitrógeno para poder crecer y desarrollar frutos, pero si el nitrógeno que se agrega por estos métodos y esos compuestos se está perdiendo en la mayoría, entonces la planta no va a tener el nutriente necesario ni del ciclo del nitrógeno por sí, por la fijación, por lo que se encuentra en el suelo, ni por el que se está agregando. Entonces esa es la importancia de el nitrógeno que se aplica y por qué es importante para la planta también, ¿no? Entonces el asunto es, digamos, yo vengo del sur del estado originalmente, sí, y era muy común hablar o escuchar que se habla del agua amoniacal, y muy, muy común, ¿no? Y darte cuenta que pasan pipas y pipas con esas sustancias a los campos, a los predios agrícolas. Pero bueno, todas estas formas de aportar o facilitar el nitrógeno a la planta, el problema principal es que se descomponen o se filtran en el suelo y ya las raíces nunca lo van a alcanzar, ¿no? Así es. Entonces no le queda disponible a la planta. Ese es el principal problema con las formas de aportación. En el caso concreto de la urea, ¿cuál es la problemática? ¿Qué sucede cuando el agricultor va y le pone en alguna forma la urea? ¿Qué sucede? ¿Se pierde? ¿Cuánto se pierde? ¿Cómo andamos en esa? Ok, lo que pasa es que cuando lo agregan los agricultores un poco en exceso por las pérdidas. Las pérdidas de urea generalmente van desde un 70% a hasta un 90% reportado, ¿no?, en la literatura científica. Entonces, al perder desde un 70% a un 90%, estamos hablando mucho más de la mitad, tanto del nutriente, de lo que invierten también. Entonces, la planta absorbe del 30 al 10% nada más. Lo que pasa con la urea en el suelo es que esa se transforma. Hay un ciclo bioquímico de la urea que se transforma, donde interviene temperatura, humedad, donde intervienen enzimas del suelo y donde interviene la microbiota, muy importante. Esa urea es transformada a dos formas de nitrógeno, en las cuales las plantas pueden absorber el nitrógeno, ¿no?, que es nitratos y amonio. Al tener estas formas, por ciertas condiciones en el suelo, la urea es perdida. Hay 3 métodos de pérdida. Uno que es lixiviación, que ya comentaba usted, que se filtra, se va a lo que son los mantos acuíferos y hay un problema en contaminación de agua. Sí. Otra es algo que le llaman que se queda en el suelo, pero con la misma agua, con el transcurso del agua, el corrimiento del agua se va moviendo hacia otras partes. Y otras son desnitrificación y volatilización, que estos al final se transforma en nitrógeno molecular, en oxión de nitrógeno, etcétera, y se va lo que es al aire, al medio ambiente, sí, al aire. Entonces, esa en sí es la problemática. Estamos aprovechando muy poco del fertilizante que se aplica, y eso conlleva lo que vendría siendo, primeramente, que la planta no esté en una correcta nutrición, no dé los frutos ni los rendimientos adecuados. Y por consiguiente, algo que es muy importante hoy en día es lo que es la contaminación ambiental. Claro. Siempre ha sido, nomás que no le habíamos puesto atención, sí, ¿no? De hecho, este tipo de pérdidas, si mal no recuerdo, está dentro de los 5 primeros maneras de contaminar que contribuyen a lo que es el efecto invernadero, etcétera. Por eso también de la importancia. Así es extremadamente importante, pero además los números que nos está comentando son verdaderamente impresionantes. O sea, a final de cuentas llega entre el 1 y el 5% del nitrógeno que se aplica a la planta. Así es. O sea, es bajísimo, o sea, prácticamente estás tirando nitrógeno para todos lados, menos para donde estás buscando que esté, ¿no? Uh-huh. Eso evidentemente es una problemática, pero
¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo o qué estrategias se han seguido por parte de los agricultores y obviamente por parte de los tecnólogos que trabajan en agricultura para buscar minimizar, disminuir este nivel de pérdida? Pues, ¿qué tipo de estrategias hay? O sea, han hecho estrategias primeramente en desarrollar lo que son variaciones en las dosis de nitrógeno, variaciones en lo que son los riegos, la temperatura no puede ser muy controlada tampoco. Entonces, lo que más resalta aquí es que hay muchas empresas que han utilizado recubrimientos de la urea, es decir, ponerle una barrera a la urea para que ésta no sea tan accesible a las transformaciones y la planta no pueda absorber tan fácilmente. Pero esos recubrimientos utilizan ciertos tipos de materiales que pueden quedarse en el suelo, que pueden endurecer el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando nosotros y que se ha venido estudiando desde la vez pasada que vine y ahorita es el uso de tecnologías, métodos simples para tratar de desarrollar un sistema de liberación prolongada de urea para poder satisfacer a la planta solamente la necesidad de nutriente que ella tenga, sin que el nutriente se esté liberando rápidamente, que tenga alto contacto con el agua, que se disuelva, etcétera, ¿no? Entonces, la estrategia que estamos planteando nosotros aquí es el desarrollo de un sistema de liberación prolongada, que lo único que hace es retardar la liberación de la urea, porque la urea se encuentra atrapada en ese sistema. Entonces, aquí evidentemente, insisto, no es un problema nuevo, es un problema muy, muy antiguo, pero desde siempre ha significado, aunque no lo supiéramos, problemas con el ambiente y problemas de costos asociados al producto, indudablemente, ¿no? Lo cual, pues, en ninguno de los casos es pues deseable, ¿verdad? Entonces, en esta lógica se diseñan los sistemas de liberación prolongada. En el caso concreto, la ocasión anterior que viniste nos hablaba de un sistema de liberación prolongada, de los cuales hay muchos. Al final, imagínenselo, es relativamente simple. Tú tomas la urea, así como una cápsula, pues finalmente, ¿no? Así como las cápsulas que se toma uno como medicamento, es la misma idea. Tú tienes el producto que te interesa, que es el medicamento propiamente dicho, y esto viene envuelto en algo que lo protege. En el caso de las cápsulas que consumimos, pues lo protege primero de que se disuelva y se abre el medicamento antes de que llegue a donde se requiere que se absorba. Así es. Luego pasa por el estómago y evita que el ácido también lo ataque de manera directa, de tal manera que disminuya. Y en las condiciones adecuadas, para eso está diseñada la cápsula. Esa cápsula se disuelve y en el momento correcto, que es cuando se encuentra en el lugar donde se puede absorber, ahí se abre y eso maximiza el efecto. En este caso es exactamente el mismo concepto, nomás que ahí no hay un estómago propiamente dicho, es la tierra, el espacio donde se da todo esto, ¿no? Pero bueno, les decía, en el caso anterior que vino nuestro invitado Carlos, estaba viendo un sistema de liberación prolongada por encapsulamiento usando nanotecnología. Así es. Y ahora, ¿es el mismo o es distinto el sistema que estás utilizando? Porque lo que estamos haciendo es la misma materia prima, pero optamos por realizar algo más rápido, más simple y quizás más efectivo. Entonces estamos probando esto. En maestría yo ya trabajé con ese sistema. Entonces ahora en doctorado nos fuimos más un estudio físico-químico, cómo funcionaba, etcétera. Y dijimos, pues vamos a hacerlo de esta manera, a ver si funciona de manera más efectiva. Para saber eso hicimos estudios en laboratorio, ¿no? Anteriormente. Y ya decidimos llevárnoslo a lo que es campo y a un cultivo experimental. Bien. Algo que no hemos dicho, que es muy importante, es con que estamos encapsulando. Lo dijimos en el programa previo, pero ahorita no lo hemos dicho ya hace rato que pasó esto. ¿Por qué no nos platicas un poco del sistema de encapsulamiento? Bueno, no es encapsulamiento, del sistema de atrapamiento propiamente, ¿no? ¿Y por qué nos comentan un poquito de cómo era en el caso del encapsulado, usando nanotecnología de manera rápida y descriptiva, y cómo sería en esto ahora que lo estás planteando, y cuál es el material que utilizas para encapsular?
Ok. En el caso del trabajo de maestría, por ejemplo, hicimos lo que es un atrapamiento en una proteína que es de fácil acceso, se llaman gliadinas. Estas lo que hacen es, hacemos una solución de gliadinas y lo mezclamos con urea mediante una técnica que se llama nanoprecipitación. Esa técnica involucra solventes, involucra cierto gasto de energía y lo que hace es simplemente atrapar esa escala micrométrica y nanométrica. Entonces, eso fue lo que hicimos en el laboratorio. Este tipo de sistema tiene la ventaja que tiene una alta área de contacto. Es decir, el agua o microorganismos o la temperatura, etcétera, tiene mayor contacto en todo lo que es alrededor en comparación de algo más grande. Uh-huh. Ahora en doctorado hicimos lo que es un método más simple, que es tener lo que es el gluten de trigo, que es un subproducto que se comercializa, se vende y se puede obtener de lo que son las empresas de biocombustibles. Empresas que extraen almidón, pues tienen como desecho esto. Entonces nosotros aprovechamos esto y en lugar de agarrar una sola proteína, agarramos toda la red proteica de gluten, que consta de proteínas de muy grande tamaño a proteínas muy pequeñas. Entonces lo que hacemos en es hacer una mezcla simple, rápida, en cuestión de 5 minutos. Las congelamos y le extraemos el agua mediante otro proceso. Y de esta manera le podemos dar la forma que queramos y tenemos lo que es un sistema de liberación prolongada en forma de pastillas. Si lo queremos en forma de esfera, pues en forma de esfera, etcétera. Todo depende del molde. Pero es rápido y sencillo y se utiliza la misma materia prima. Y digamos desde el punto de vista físico, bueno, lo anterior ya nos dijiste, se forma una caniquita, hay un equipo que te permite hacer esto, sí. Todo un proceso previo. En este caso, ¿cómo nos podemos imaginar que queda la urea? ¿Cómo podemos describir que está la urea? ¿Está cubierta, está rodeada? ¿Cómo sería? En el caso del sistema de liberación que nosotros preparamos de manera simple, la urea se encuentra atrapada entre toda la materia. Imaginémonos que el gluten que nosotros usamos es una red. Y nosotros estamos... ¿Una red tridimensional? Sí, una red tridimensional como las mallas de cerco, por ejemplo, que son cuadrados, etcétera. Y nosotros aventamos pelotas y quedan atrapadas en esos huecos. Muchas pelotas. Entonces, imaginemos que la red es la base proteica y las pelotas que quedan atrapadas en ellas es la urea. Entonces, básicamente no es un atrapamiento, digamos, tan fácil, ¿no? Porque hay que considerar las cuestiones de estructura química, etcétera, las posibles interacciones. Y de esta manera es como se queda la urea atrapada. Entonces, al momento de que nosotros la aplicamos tanto en laboratorio como en campo, la urea esta, por efecto del agua, temperatura, las mismas condiciones del suelo, pH, microorganismos, ayudan a que esta urea poco a poco vaya saliendo. Entonces, esa es la manera de funcionar de este sistema. O sea, finalmente pasaste de un micro o nano encapsulado a un macro encapsulado a final de cuentas, ¿no? Sí, algo más simple, sencillo, rápido y que sea más fácil a la vista de la gente. Y de alguna forma funciona de la misma forma, ¿no? De la misma manera, a final de cuentas, esta red tridimensional pues encapsula a las pelotitas, como tú dices, de urea. Y genera un esquema similar. Visto desde el punto de vista, digamos, no recuerdo, no sé si tú recuerdas, Carlos, ¿cuáles eran los rendimientos de liberación que tenían con el micro y nano encapsulado? Ok, con el micro logramos alrededor del 80-88% de liberación, si mal no recuerdo, ¿no? En laboratorio. Ahora, con este sistema que tenemos, estamos logrando el 98-97% de liberación. Entonces, quizás un poco más prolongada y eso podría convenir ya en campos. Y además está liberando de mayor manera, o sea, de mayor cantidad del total que agregamos, ¿no? Pero bueno, la gran diferencia, obviamente, que no es menor, es del primer experimento al actual, es que ahora se hizo en campo. Así es. Hicimos los estudios en laboratorio, sacamos ciertas cuestiones físico-químicas en laboratorio, caracterizaciones, y lo pasamos a 2 experimentos en campo. Uno es cuantificación de pérdidas, a ver si convenía usarlo. Lo comparamos con fertilización normal, lo que usan en campos agrícolas, el sistema que desarrollamos, y uno que no tenía ningún tratamiento.
Después de ese experimento, realizamos un experimento con una planta, que vendría siendo el trigo. Entonces fueron 2 experimentos en campo y se obtuvieron resultados favorables, ¿no? ¿Por qué trigo? ¿Por qué trigo? El inicio de esta investigación nació por el hecho de que primeramente pues el estado de Sonora es el mayor productor nacional de trigo, ¿no? Cuenta con mayor del 50%. A veces ronda entre el 53 y 52% de producción. Sin embargo, el trigo que se cosecha aquí tiene cierto problema, que es panza blanca. Uh-huh. Al final de cuentas, no es nada más que un déficit de proteína, que si nos regresamos a lo que es la síntesis de proteína y la importancia de la nutrición de la planta, recae en lo que es el nitrógeno, de las principales teorías que existen, ¿no? Entonces es por eso que decidimos utilizar el trigo como un cultivo modelo, ¿no? Para realizar esto. O sea, finalmente el problema del trigo en un porcentaje significativo en el estado es digamos la menor cantidad de proteína, y eso produce el efecto llamado panza blanca, ¿no? Sí, entre más proteína tenga el trigo, pues es más redituable también para los agricultores, ¿no? Y evitan penalizaciones, etcétera. Bien, y con este sistema, bueno, ¿cuáles eran los objetivos? Además, uno, el obvio que nos tiene aquí se probó el sistema de aplicación de urea con este esquema de red tridimensional con gluten, ¿no? Con proteínas de gluten. Y el otro era ver el efecto sobre el trigo, o eso ya era colateral. Los objetivos principales aquí eran, primeramente, todo lo que incluía un estudio en laboratorio, ¿no? Uh-huh. Tratar de simular lo que se hacía en campo para ver si funcionaba en laboratorio. Todo eso funcionó bien. Entonces, el siguiente objetivo era, pues si estamos usando un sistema de liberación prolongada de urea para evitar pérdidas, vamos a cuantificar si en realidad evita las pérdidas, ¿no? Utilizamos métodos, experimentos de lixiviaciones, etcétera. Después vimos si había un efecto sobre el suelo, sobre microorganismos del suelo. Y finalmente, si ya tenemos todo eso, pues vamos por si nos alcanzaba el tiempo, ¿no? Por un cultivo experimental de trigo en este caso, que nos alcanzó el tiempo, lo realizamos, y para ver más o menos el efecto que tenía sobre lo que era el grano. Y bueno, ahora vamos a ver, como ya está realizado, ahora sí te podemos preguntar, ¿y qué pasó? Primero, ¿qué pasó con respecto al sistema de liberación prolongada? ¿Qué pasó con la urea? Ok. Utilizamos en los experimentos de lixiviación, como le dije, utilizamos un comparativo de fertilización convencional, el sistema y uno que no tenía nada. En conclusión, lo que vimos en este experimento fue que estamos logrando ahorrar en nitratos y amonio alrededor de un 40-60%. Entonces, si nosotros, en comparación con las pérdidas de la urea convencional, si se pierden 100 gramos de urea, acá estamos perdiendo 50, 60, 40, etcétera, ¿no? Son variables las cantidades, pero rondan entre 40, 60, 50%. Todo esto, claro, va a depender de los tipos de suelo, de las características, la humedad relativa, las precipitaciones, pH, etcétera, ¿no? Pero en conclusión, en esta parte, estamos desarrollando que el sistema logre la disminución de pérdidas de un 40-60%. Entonces ya lo vimos y dijimos, sí está funcionando, ¿no? ¿Sí me explico? Lo que vimos en laboratorio en teoría está funcionando de manera práctica. Entonces ahora vamos a ver esa reducción de pérdida, esa urea, esas transformaciones de la urea en nitratos y amonio que se están quedando en el suelo, vamos a ver si la planta los aprovecha. Y nos pasamos al experimento ya con una planta. Uh-huh. En el caso de la planta también tenían el trigo con urea normal y luego con el experimento propiamente dicho, que es con la urea tratada, el sistema de liberación prolongada. ¿Y ahí qué fue lo que encontraron? Ahí encontramos que al final obtuvimos un rendimiento mayor que el de la urea convencional. En la urea convencional nos salió de 6.05, si mal no recuerdo, toneladas por hectárea, que entra dentro del promedio que se viene cosechando, que puede variar entre 5, entre 6, 6, 8, máximo, depende de la variedad, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo estamos obteniendo con las mismas condiciones, nada más lo único que se cambió fue la fertilización. Obtuvimos de 8.2, si mal no recuerdo, toneladas por hectárea, es decir,
2 toneladas por hectárea más que la fertilización convencional. O sea, podríamos decir que aproximadamente 1/3 se incrementó la producción. Pues bien, pues muy interesante el asunto, o sea, y tiene evidentemente una aplicación prácticamente directa e inmediata. ¿Qué tan más caro sería así en términos muy generales? En términos muy generales, viene rondando en el mismo precio estamos haciendo un análisis de costo, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar la ganancia que se obtiene con las pérdidas, con el rendimiento y el proceso, estoy suponiendo, podría andar en el mismo precio, ¿no? Si acaso un poquito más caro, pero como le digo, esa es la única parte que nos falta, detallar bien todo lo que es el análisis de costos. Pero en eso estamos. Pues bien, estamos concluyendo prácticamente en nuestro programa, algo ya para cerrar el tema, Carlos, y despedirnos. Pues que con respecto a este tema, que todavía faltan cosas por estudiar, porque también vimos algunos resultados interesantes en cuanto a calidad del suelo, microorganismos, etcétera, y es un área amplia que se puede abarcar, ¿no? Tanto usando micro y nanotecnología como usando métodos simples, por el hecho también de la importancia de la situación económica, de lo que es el medio ambiente, y pues que a alguien le interesa, pues... Está una tecnología por aplicarse de manera inmediata. Así es. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa el día de hoy. Agradecemos a Carlos Gregorio Barreras Urbina por venir otra vez, y esperemos que otra vez también, a platicarnos sobre lo que está haciendo en su trabajo para obtener el doctorado. También agradecemos desde luego, como siempre, en la operación técnica en memoria, a Noé Corrales, en vivo y en directo Eduardo Antúnez, en la dirección técnica Griselda Calvo, en la voz y en la coordinación general de este programa, su servidor Francisco Javier Parra, quien les dice: nos escuchamos y nos vemos en la siguiente edición.